Seguimos con Hechos 8. Habíamos leído toda la defensa de Esteban. Vamos a hacer un poquito una recopilación hasta acá. Vemos que básicamente en Hechos de los Apóstoles tenemos los hechos, obviamente, de los apóstoles y también de un montón de gente común que seguía al Señor. Nada especial, gente que se había convertido en ese momento. Vemos al inicio de Hechos de los Apóstoles que el Señor les recomienda a los discípulos no se vayan de Jerusalén hasta no ser investidos de poder. Este poder no era un superpoder especial, ¿no?, de volar o ser invisible, esos superpoderes que tienen los superhéroes de Marvel, sino que era poder en el Evangelio. El Espíritu Santo les daba la valentía necesaria, el poder necesario para no amedrentarse de la persecución que estaban teniendo. Vemos primero, creo que está en Juan, donde estaban todos los discípulos reunidos, encerrados por miedo de los judíos, donde el Señor se le aparece, le dice no teman, ¿no? Y está con ellos. Y después vemos a un Pedro totalmente transformado, parado en el pie, delante de toda la gente, diciendo, este era el Cristo. Después vemos que los azotaron, después vemos que les pegaron, que los amenazaron, que no hablan en nombre de Jesucristo, y ellos con más insistencia hablaban del Señor Jesús. En cárcel estuvieron. Entonces vemos ese poder actuando, no en cuestiones que tienen que ver con esta tierra. Esas cosas son, según el Evangelio, son añadiduras. Añadiduras, el Señor nos añade lo que sea necesario. Cuando nosotros hacemos las cosas que al Señor le agradan, el Señor añade lo que necesitemos para vivir, ¿no? Antes que clamen, yo ya voy a saber lo que necesitan. Antes que ustedes pidan, yo ya sé lo que necesitan. Pero ahora escúchenme a mí, dice el Señor. Esto es lo que yo necesito. Que vayan y prediquen el Evangelio. Jesucristo ha resucitado, Jesucristo tiene vida eterna y en el nombre de Jesús hay perdón de pecado, todos los pecados. Básicamente ese es el Evangelio y hay que insistir en eso. Si bien uno puede orar por la tía, por el hermano, para que pase por la enfermedad, está bien que uno ore esas cosas, pero es como poner a un hombre que se chocó, ¿no? El auto está totalmente herido y uno va con una curita. O sea, la vida misma pende de un hilo si no confiamos en Jesucristo. Nuestra alma está a un paso de la muerte, siempre. De alguna manera u otra. Pues si me agarran ataque de todos, hermano, prepárense. Vamos a seguir un poquito más, si no, seguimos con el Evangelio. Vimos entonces a Esteban, que lo acusan falsamente, le buscan testigos falsos, le arman una causa enseguida, y él sale a defenderse. Y era un diácono. Esto, márquenselo bien, porque después viene cualquiera que se llama apóstol. Cualquiera viene de, no, porque el apóstol no sé cuánto, el presidente de los pastores de no sé cuánto. Y acá vemos un simple diácono, con su rostro resplandeciente, conociendo muy bien las Escrituras, parándose bien de frente a sus enemigos, pidiendo perdón por sus enemigos. El rostro se le iluminaba como un ángel. Así que no tiene nada que ver con los títulos que pone el hombre, sino con lo que cómo Dios te glorifica, cuando Dios te exalta, cuando es el tiempo que te tiene que exaltar. Entonces, bueno, vemos todo el discurso de Esteban y vemos que lo apedrean, lo matan, y Pablo, en ese momento era Saulo, estaba ahí. En el 7:59 dice, no, léelo vos, así yo. Que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Entonces vemos, fíjense, le estaban tirando piedras, estaban matando a piedrazos. Uno por mucho menos se va de las iglesias. Uno por mucho menos porque no me miró, porque no sé qué, porque aquello, porque no me gustó otro, me voy. Y acá vemos una persona que era apedreada por su propio pueblo, ¿no? Rechazado, y él pidiendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu, y durmió. Eso es maravilloso porque dice murió, durmió. Durmió. Los hijos de Dios duermen. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Acá cambió totalmente la situación de Jerusalén, porque si bien ellos estaban todos enriquecidos, dice que ninguno tenía necesidad de nada, porque la gente que tenía posesiones las vendían y lo compartían según la necesidad. Y vemos que acá hay un cambio totalmente, porque la iglesia empezó a ser perseguida y, a no ser los apóstoles, los empezaron a ir a buscar a las casas. Lo buscaban, lo agarraban en cogote, expropiaban sus casas, ¿no? Se quedaban con todo y a la gente la metían en cárcel por ser cristiana. Entonces, dice, en aquel día hubo una gran persecución. Léelo vos si querés, lea del 8, del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Muy bien. Se había puesto heavy la cosa. Antes tenía todo el pueblo, tenía buen testimonio de ellos, había sanidades y todo, pero acá había ya una resolución diabólica de callar el evangelio. La lucha no era contra las personas, es contra el anuncio de la verdad. El evangelio es la verdad, el evangelio es la paz que necesita la humanidad. El evangelio es todo lo que tenemos nosotros, es el poder de Dios en nuestra boca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No tenés que ir a hacer grandes peregrinaciones, no hay que hacer estudios bíblicos ni doctorados en la Biblia. Hay que decirle que Jesucristo resucitó a las personas. Que tiene que arrepentirse y creer al evangelio. Porque hay vida eterna para el que cree. Básicamente. Con las palabras que tengan lo dicen y eso, por ahí empieza el poder de Dios. Ahí empieza a manifestarse el poder de Dios. Ese poder tiene poder de resurrección. La gente está muerta y tenemos el poder en la lengua y le hablamos del clima. Qué lindo que está, qué feo que está. Uno puede enganchar algún tema con algo de actualidad, de lo que pasa, del clima, pero no pierden el objetivo que es esa persona tiene que recibir el evangelio. Estamos en una ciudad, en un momento histórico y en un lugar donde cualquiera dice, Jesús, ¿sabe quién es Jesús? Sí, el Hijo de Dios. ¿Sabe que Cristo? Sí. ¿No? O sea, la gente sabe intelectualmente, pero no alcanza a ver, a dimensionar el amor que tuvo Dios a enviar a su único Hijo por nosotros. ¿De qué manera amó Dios al mundo? ¿No? Una persona ni se imagina lo que es perder a un hijo. ¿No? Alguna hermana ha pasado por eso y no quiero estar en el lugar de esa hermana. Pero debe ser terrible, y más cuando es inocente, cuando no ha hecho nada. Verlo morir de esa manera fue un dolor, es como morir él mismo, ¿no? Como si Dios mismo muriera por nosotros, porque un hijo me cortás al medio, ¿no? Si vos ves a tu hijo que lo están pegando, lo están matando, es matarme a mí, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, ese es el evangelio, a eso se dedicaban los discípulos, a eso se dedicaba la gente común y ese era el poder que tenían. Vamos hasta el 7. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hasta ahí. Así que dice que fueron esparcidos todos y en todas partes anunciaban el evangelio. No daban charlas matrimoniales, si bien son buenas, no daban charlas de prosperidad, de negocios, de ningún tipo de las cosas que se suele dar en la iglesia, aparte del evangelio, de los que han conocido el evangelio. No estaban capacitando a las personas, sino dando el puntapié inicial, que la persona resucite primero. A un muerto no se le puede explicar nada. Al muerto vos le explicás las cosas y está muerto. Le podés decir, bueno, te voy a orar por vos porque te duele el brazo, bueno, se sana el brazo, pero la persona está muerta igual. Entonces, lo principal es el evangelio. La Biblia está en torno al evangelio. El evangelio es eterno. Está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está el evangelio. Entonces iban por todos lados anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, centrado aparte de la predicación en Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos lanzando gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
Fíjense que las sanidades, lo vuelvo a repetir, estaban dadas en el contexto del Evangelio. Las sanidades y los milagros y las maravillas que el Señor mostraba era para acompañar, para respaldar el Evangelio. Cuando uno está predicando el Evangelio, cuando uno está haciendo lo que Dios dice, lo que el Señor nos mandó, cuando una persona va con un compañero, con un hermano, van a predicar a algún lugar y en esa casa hay una necesidad, shalom, se ora y se pide con fe para que la persona reciba la sanidad que necesite. En ese contexto, denle con todo. Metan primera, segunda, tercera y vayan hasta el fondo porque el Señor está con nosotros. Porque ese es el poder de Dios. El Evangelio. Lo dice en varias partes de la Biblia y en todos los contextos dice que ese es el poder de Dios. Y en ese poder, dentro de ese poder, llevan sanidades, milagros, ¿no? Manifestación del Espíritu, está ahí, en ese poder. Cuando uno lo hace fuera de ese contexto, a veces pasa, pero no esperen que uno vaya andando por la calle y vaya sanando gente así, enfermo porque sí. Vemos al Señor Jesús, inclusive que no era que sanaba a todos. No era que sanaba a todos. En el estanque de Siloé estaban todos esperando que el agua se mueva, que un ángel baje. Y nos dijo, bueno muchachos, vamos, todos quedan sanos, síganme. Uno sanó. Uno. Vieron que no todos creen en el Evangelio. El Señor nos ha tomado, 1 o 2 de cada familia, y nos hace creer. Nos ha sacado.Nosotros estamos, como ese hombre, estamos en el estanque de Siloé, esperando que pase algo que nos salve en la vida, que nos sane. Y el Señor vino y nos llamó a nosotros. Y nos sanó a nosotros y nos predicó el Evangelio, nos dio el Evangelio, así que eso es para compartir. Entonces en ese contexto sí hay sanidades. Esta gente lo había perdido todo. Lo habían echado de sus casas, lo habían echado de sus tierras. Y como muchos podrían haber dicho, desde que voy a la iglesia me va peor. Sin embargo, ellos tenían puesta la mira en el objetivo, salvar almas. El Señor nos hizo pescadores de hombres. El Señor nos metió en un barco y cada uno tiene su rol. Si bien capaz que no hay gente que está predicando en la calle, pero estamos en el mismo barco y es para salvación de las almas. Ese es nuestro único objetivo, la salvación de las almas. Una vez que el alma está sana, una vez que el alma está salva, le enseñamos a vivir, hay mucha sabiduría en la palabra, un montón de cosas podemos hacer con la persona viva. Podemos hacer un montón de cosas, pero muerto no se puede hacer nada. Y muchas veces he visto que las iglesias intentan de parchar la sociedad, ¿no? Sí, bueno, uno tiene que ayudar a los necesitados, todo, pero principalmente la familia de la fe, ¿no? Captar a una persona y ayudar a que cada miembro de la familia crezca para la obra del ministerio que es la predicación. Así que cuando nuestra vida, primero las actividades de la iglesia tienen que estar en torno a la predicación. Fíjense que cuando hubo problemas con la distribución de los alimentos, dicen, no está bien que nosotros dejemos la palabra, dice, para servir a las mesas. O sea, las cosas cotidianas en su medida. Las cosas cotidianas en su medida. Y las cosas espirituales, especialmente o principalmente. 9. Dice que había un hombre, vamos a leer la historia de Simón. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta ahí, ¿no? Entonces este Simón dice que ejercía las artes mágicas, engañaba a la gente, ¿no? Como esos que hay cantidad ahora hoy en día, ¿no? En internet, gente que dice pacte con Dios, te saca la plata, deme guita para acá, usted quiere prosperidad, deme más plata. Si pone $1.000 van a tener 10.000 y pacte con Dios y sigue adelante. En África no le va a ir muy bien ese evangelio, pero acá funciona con la gente ambiciosa, funciona muy bien. Y había engañado. Y fíjense que Felipe dice, el 11 dice, estaban atentos a él porque con sus artes mágicas lo había engañado por mucho tiempo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí no tiene que hacer nada. El evangelio derriba todas las mentiras. El evangelio derriba todas las mentiras. Cualquiera que te quiera cobrar la gracia del Señor es un mentiroso. No hay que pagar nada, es absolutamente gratis la salvación.
no hay que pagar nada, ¿no? Esta gente no tiene escrúpulos y usa el nombre del Señor para sus fines. Pero con la verdad, la mentira dura solo un momento, pero la verdad está para siempre. Entonces la gente cuando por ahí viene a otra iglesia, hay otra iglesia donde le piden mucho, no, que el diezmo, que pacte, cuando escucha el Evangelio de verdad, este es el camino. Y puede ser en esta congregación o puede ser en la de acá a la vuelta. No estamos diciendo que esta es la única, pero el Evangelio tiene que estar. El Evangelio por sobre todo, Cristo por sobre todo. Ninguna persona tiene que sobresalir, ¿no? Más que Jesucristo o su Espíritu. Cuando alguien sobresale es porque está en el Espíritu. ¿Dónde estábamos? ¿En el 13? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hasta ahí, ¿no? Entonces enviaron a los apóstoles a ese lugar para ver, porque Samaria, porque en ese momento pasaba algo muy raro, porque no se sabía muy bien cómo Dios iba a hacer para hacer a todas las naciones, para predicar el Evangelio. Hacía poco Pedro había estado con Cornelio y se había dado cuenta que los gentiles también recibían el Espíritu. Y bueno, iban ellos personalmente a cerciorarse de que habían recibido la palabra de Dios y a imponerle las manos, y a lo que había pasado en la casa de Cornelio, ¿no? En la casa de Cornelio no le impusieron las manos, sino que estaban hablando la palabra de Dios y vino el Espíritu Santo. Como puede pasar, como ha pasado muchas veces, personas que están en una congregación, en una reunión, escuchan el Evangelio y parece que el pastor te estuviera hablando a vos. Y la persona recibe el Espíritu Santo en ese momento. Así puede pasar en cualquier momento a través del Evangelio. Entonces, los apóstoles fueron a cerciorarse, imponían las manos y recibían el Espíritu, así como estaba prometido. Este Simón, obviamente, cuando vio esto, dijo: chao, el negocio del año. Si tengo esto, como muchos hoy en día, muchos falsos profetas, ¿no? Se levantarán muchos en mi nombre. Entonces, es responsabilidad de cada uno de los miembros de gustar, como gusta el paladar la comida, el oído, si está hablando del Señor o está hablando de sí misma la persona. Porque yo. Acá lo que importa es el Señor. El Señor es el que da el Evangelio y es el Evangelio el que hay que predicar. Este quería tener el poder, él. Quería ser propiedad del poder, entonces cuando él lo tenía, un monopolio del poder. Cuando él te daba la cobertura podías andar tranquilo, ¿no? La cobertura que se vende ahora, o ese tipo de cosas, de esas paparruchadas que inventan palabras inclusive que no están ni en la Biblia y captan a la gente, le sacan la plata. Es por eso que estamos parados en el Evangelio. Seguimos adelante. ¿El 20 estamos? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Ahí cerramos con Simón, ¿no? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ninguna capacidad humana, nada que pueda hacer el ser humano puede comprar la sangre de Jesucristo. Es impagable, incomparable. Se acepta el Evangelio, se acepta la sangre de Cristo para perdón de pecados o no se acepta. Es totalmente una ofensa. Por favor, no piensen jamás que Dios va a tener tu favor o no tu favor por el dinero. Por favor. Es como si mi hijo me quisiera comprar. ¿Puedo ser tu favorito? Me diga mi hijo. No son cosas que se venden esto, hermano. Esto tiene que ver con el amor incondicional del Señor. No se puede comprar, no tiene que ver con la plata. No tiene que ver con la plata. Vemos que pobres y ricos eran llamados al Evangelio y eran llamados para salvación.
No tiene nada que ver un par de años acá felices o tristes y allá está la promesa de vida eterna para siempre. Entonces, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte en este asunto, no tienes nada que ver. Veo que estás en otra sintonía, estás en amargura, en oscuridad. Está todavía tu frecuencia está en otro lado. Entonces, andá y pedile a Dios, no, rueguen por mí, a ver, pedile al pastor que ore por mí. Andá y ora vos. Orale al Señor. Porque es algo personal esto. Es algo personal. Nadie puede interceder. Entre nosotros no puede interceder nadie. Cuando le dicen, no, pero pedile que él ore. Cada persona que tiene al Espíritu Santo tiene autoridad para pedirle al Señor. Y el que no la tiene, bueno, empieza a pedir. Sí. Una cosita que cuando dice el don de Dios, que dice que no se obtiene con dinero, dice que buscar el Espíritu, que Dios otorga a sus seguidores mediante el Espíritu habilidades con el propósito de edificar a la iglesia y servir a otros. Claro. Que no son habilidades naturales, sino regalos sobrenaturales. Amén. Entonces, Claro. Junto con ese don del Espíritu viene un don que es para servir, para predicar, para evangelizar, para tener misericordia, un montón de cosas, que eso no se hace tampoco con plata. No es la plata. Si la tiene, la podemos usar para el Señor o no. La plata es nuestra, de alguna manera, ¿no? Como le dijo, porque este es un problema como el que pasó con Ananías y Zafira, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué tentaste el Espíritu también otra vez con guita? ¿Qué pasa? ¿Que soy un cajero? ¿Que soy un banco? Cuando el Señor le dice, decirle a mi hermano que parta conmigo la herencia. Dice, ¿quién me puso a mí por juego partido, muchacho? ¿Querés tener plata? Laburá. Si no hay laburo en este lugar, capaz que tengas que mudarte, ir a otro lado, qué sé yo, no sé. Pero el Evangelio es otra cosa. Es otra cosa. Y no tenés excusa. Donde vas, tenés que llevar el Evangelio. No hay guita acá, está mal el país, te va a otro lado, el Evangelio igual. Tenés que cambiar de laburo, el Evangelio igual. Tenés plata, el Evangelio. Si no tenés plata, el Evangelio igual. Pablo por lo menos decía, en todo y por todo estoy ejercitado. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, ningún problema. El Evangelio. Porque también la herencia cambia. Obviamente cuando estamos a viento a favor, no es lo mismo que viento en contra en la vida. Y el Señor mira esas cosas. El Señor no es deudor de nadie. El Señor no olvida ninguna de nuestras obras. O sea que cuando estamos en una posición donde la vida nos es contraria y seguimos predicando el Evangelio, seguimos creyendo, es un poco lo que hablamos recién, es la prueba de nuestra fe. Es muy lindo cuando sos joven y hermoso como soy yo, amarme, como mi esposa. Pero algún día seré viejo. La prueba con el tiempo, es el permanecer. Bueno, dice... El 25 dice, ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Entonces tenemos a Esteban y a Felipe, 2 diáconos. Hicieron un lío bárbaro por Samaria y por todos lados, 2 diáconos. No eran los hijos del trueno, no eran ni Juan ni Pedro, eran 2 diáconos llenos del Espíritu. Felipe y el etíope, leemos, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahí está. Bueno. Cuando uno está en sintonía con el Espíritu, cuando uno está en sintonía de predicar, las cosas pasan. Los milagros pasan, las locuras pasan, cuando uno escucha atentamente al Espíritu Santo. Más de una vez nos ha pasado que el Señor nos dice algo que parece una locura, andá y hace esto, andá a la casa de soñás con alguna persona y el Señor te manda a hacer algo, ¿no? Es necesario que uno acepte esa locura. Dice, agradó al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es una locura, no se olviden nunca, es una locura. El Señor no, le gustó.
que un hombre resucitó. ¿No? ¿Cómo que resucitó? Sí, resucitó. Y el que anda en esa locura, el que anda en esa sintonía, el que sigue el Espíritu, el Señor le va a mostrar lo que tiene que hacer. Cuándo tiene que parar el auto y hablar con esa persona, cuándo tiene que entregarle una plata a alguien, cuándo tiene que ir a ayudar a alguien, cuándo tiene que orar por alguien, cuándo tiene que reprender a alguien. Cuando estás en sintonía, haces lo que el Señor quiere que hagamos. El ángel del Señor le avisó, el Espíritu le dijo a Felipe, vemos que indistintamente el Señor opera, Dios tiene sus dones, sus operaciones, el Espíritu actuando en el avance del Evangelio, en el avance de este reino. El Señor no menosprecia a nadie, este era un sirviente, era un eunuco, no servía como hombre, así que estaba toda la vida al servicio de una persona. Y el Señor, no es que, no, este es un eunuco, vamos a predicar, vamos a Roma mejor, vamos a predicarle, no. El Señor se agrada en toda persona que en cualquier lugar teme al Señor. Porque es necesario también creer que hay un Dios. A veces yo digo, no siempre, pero muchas veces gastamos mucha pólvora en chimango. De tratar de convencer a la gente que no cree en Dios a que crea en Dios. Esto es como tratar que uno de Boca se haga de River. O sea, si no cree en Dios, ni hablemos, muchachos. ¿Cómo no cree en Dios? No, porque para mí, pero no cree esto, no cree esto, no. Vamos a buscar a alguien que crea, si no, nos arrancamos. Sí, Nico. Vos tenés experiencia. El caso de Tío, que Sí. era un funcionario, ¿verdad? Importante. Sí. Pero aparte había ido a adorar a Jerusalén. Mirá. O sea que era una persona piadosa. A ver. Fíjate que Cornelio Está era bien. un varón piadoso. Claro. Los varones israelitas. ¿No? Entonces, luego cuando Pedro dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? No significa que haya personas que no son pecadoras, sino que hay gente que rechaza y es desagradecida contra Dios a pesar de ver el mismo sol que vemos nosotros, de respirar el mismo aire y de comer todos los días. Entonces, esa persona está realmente, qué difícil es predicar a una persona así. Ahora, en este caso vemos a esta persona como que le pidió, o sea, estaba leyendo la Escritura, aunque no entendía cómo, tenía una Biblia en la casa, y no como puede pasar a alguien que tenga la Biblia y quiere entender algo. Después tiene el otro que te dice, no, la Biblia es un cuento de niño. Ese es el tipo de persona que es una buena tierra para sembrar el Evangelio. A veces, por eso te digo, a veces gastamos un montón de pólvora en chimango y no tenemos ningún rédito. Y hay que saber bien dónde sembrar la semilla. Dice, no tienen los santos los perros, ¿no? Ni vuestras perlas los chanchos. ¿No? Y en otro momento pide Pablo oración porque dice, y ser librado de hombres malos, porque no es de todos la fe. ¿No? Él pedía ser librado de hombres malos que eran, como el Señor Jesús lo enseñó, el trigo y la cizaña. Están los hijos de Dios y están los hijos del malo también. Huelen como seres humanos, hablan como seres humanos, pero son hijos del diablo. Y las noticias se pueden ver todos los días. Maldades que ni se te ocurren en tu vida, vos ves en la televisión y en los diarios, de gente totalmente entregada a Satanás, haciendo perversidades. Entonces, tampoco andan como carmelitas así, ay, sí, el Señor te ama, porque dice, astuto manso como paloma, pero astuto como serpiente. Porque aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Y nosotros tenemos que reconocer las ovejas. Y nosotros tenemos que reconocer a los lobos también. Cuídense de los lobos rapaces, ¿no? De que le sacan la plata, Dios te va a bendecir, dame la plata. Es el Evangelio lo que es el pan de nuestra vida. Y este funcionario, bueno, se ve que tenía sed de Dios y Felipe se apareció, lo llevó el Espíritu. ¿Y hasta dónde habíamos leído, Lea? ¿Hasta el 31? Dale. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron al agua, del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Así que vemos ahí el trabajo del Espíritu Santo usando a Felipe. Felipe dice que comenzando esta escritura que está en Isaías 53, ¿no? que es la profecía, una de las profecías más claras de Jesucristo, venía leyendo esto el eunuco y le pide que la explique, ¿no? Y obviamente, ¿de quién estaba hablando? No estaba hablando de ningún profeta, estaba hablando de Jesucristo, de Jesús. Era ese Mesías, ese Cordero que fue llevado al matadero. Dice el 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. O sea que, ¿vieron cómo era Esteban? Porque Moisés en aquel tiempo, tenían labia, tenían escritura. ¿Y saben cómo estudiaban las escrituras ellos? Solamente iban los sábados a escuchar la escritura. Y la memorizaban. Y la memorizaban porque no era que tenían cuadernos en su casa, ni YouTube, ni cosas para aprendérselo, nada. Era escuchar con atención porque era lo único que había. Y cómo sabían la escritura. Y hoy nosotros, con toda la tecnología que tenemos, con la Biblia en la versión que más quiera, con todas las comodidades que tenemos hoy, que podemos tener, porque antes la luz de la vela ya llegaba a las 8 de la noche y la apagaba. Se cuidaba la luz. Tenías que levantarte muy temprano. La vida se empezaba a las 5 de la mañana, antiguamente, cuando no había electricidad. 5 de la mañana hasta las 8. Ahora nosotros tenemos mucho tiempo más para esparcirnos, ¿Y cuánto dedicamos a la escritura? Porque al Espíritu también lo capacitamos con la escritura. El Espíritu saca de nosotros, o sea, nosotros estamos en nuestra vida, metemos palabras, leemos, atesoramos nuestro corazón y el Espíritu cuando tiene que usar, saca de ahí. Dice, bueno, usa esta, hace esto, hace esto así. Pero a veces no tiene, busca y no hay nada. Tenemos 3 versículos. Sí. Hoy, leyendo el Proverbio 19, decía, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Deja de escuchar a Coelho, basta. Basta con Lili suyos y la... Basta de... Ahí Nico va a poner la cuota de seriedad. ¿Qué clase de analfabetos? Los que no saben leer, sí. Los que no saben el sentido de lo que leen, y los que leen estupideces. El Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Está en juego tu vida en lo que oís. ¿Y cómo oís? Fíjense cómo oís, dice. Fíjate cómo escuchás. Con el oído escuchan pesadamente, como dicen, no, ya lo escuché, la parábola del sembrador, ya la escuché. Allí dije, también, sí, lo sé. Sí, ¿cuál era ese? Los chicos muchas veces me dicen, no, sí, ya lo escuché. Sí, esa era de ese, ¿viste? Profundizar en la escritura. Cuando uno profundiza, empezás a encontrar el versículo, otro día leyendo en Hechos de los Apóstoles, lo que decía Pedro, de la vida venidera. Encontrás cosas maravillosas, que no las vas a encontrar en los videos rápidos. Si bien en los videos, hay mucha gente, hay videos buenos y hay gente que explica muy bien, pero tenés un 80% de chantada. 80% de chantada en Internet. Es alimentarse a McDonald's. No podemos vivir la vida con reel de 5 minutos que te expliquen la Biblia. Es leer la Biblia y tener un encuentro personal con el Señor. Que el Espíritu te hable a través del Espíritu, a través de la palabra. Porque las palabras del Señor son Espíritu. Y el Señor mismo es la palabra. Vamos a dejar ahí, Cevita, que te querías un ratito. ¿Tenías algo? Pensé que tenías. Listo. Está. Entonces, ahí se me acomodó. Entonces, bueno, dice que pararon. Hicieron, dice, ¿qué impide? ¿Dónde está? Entonces Felipe, abriendo su boca, aquí hay agua. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dice el eunuco. Acá hay agua. ¿Me puedo bautizar? Sí, si sos bebé y recién naciste. ¿Sos católico, apostólico, romano? ¿Podés? Acá dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces la condición para el bautismo, más allá hay iglesias que lo practican en agua y hay gente que lo practica simbólicamente, pero el bautismo, el Espíritu Santo tiene que estar igual.
La condición es creer de todo corazón en el Señor. Creer de todo corazón, realmente. Creer que Jesucristo resucitó, que es el Hijo de Dios, ha resucitado a los muertos y lo ha hecho Señor de todas las cosas. Es el que reina por sobre todo principado, ¿no? Lo tenemos a Él y tener... El creer de todo corazón quiere decir que en todas las circunstancias creemos en Jesucristo. No solamente a las 2 horas de la iglesia. Cuando se te cae la casa a pedazos, también es tu Señor. Y Él te va a sacar de esa situación, de que se te derrumbe la casa, aunque el sol se pare, aunque venga una tormenta, sea lo que sea, Él es tu Señor y ha dado tu vida a tu Señor. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. A veces tenemos que pasar por diversas pruebas, bueno, también nos marcan el norte, cómo estamos parados. Pero básicamente es reconocer que Jesucristo es el Señor. Mandó a parar el carro, descendieron a cierta agua, Felipe el eunuco lo bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor lo arrebató a Felipe. Ningún costera criolla, ningún Uber. El Espíritu lo arrebató. ¿En qué contexto estaba hecho esto? ¿Él estaba plantando algo en la casita, estaba arreglando el patio? ¿En qué contexto lo hizo? Estaba predicando. Vamos a ver que cada predicación hay un poder de Dios que actúa en la persona. Por eso Pablo cuando decía, voy a ver no solamente las palabras, sino el poder que tienen estos charlatanes. Porque el reino del cielo no consiste solamente en palabras, sino en poder. Y el poder está en el Evangelio. ¿Cuánto hablamos del Evangelio? ¿Cuánto fuerza ponemos en el Evangelio? En el contexto del Evangelio es que somos sanados, que somos limpiados, que Dios va acomodando nuestra vida, es en ese contexto del Evangelio. Entonces, bueno, Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio con todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. No se olvidaba el objetivo. Paró ahí y dijo, bueno, me tomo unas vacaciones, estoy bastante estresado, me voy a tomar unos días. No cuenta de la familia. Fíjense que la vida de las personas pasa por el Evangelio. Seguramente las personas tenían su familia y con las complicaciones que era en ese momento, tener una familia, criarlos, dejarlos, ir a predicar el Evangelio, seguramente. Pero no pone ningún problema. No pone ningún problema familiar acá. No pone ninguna situación económica de nadie. Gira en torno a lo importante. Sí, Luciano. No, que inclusive me encantaría que lea vuelva a leer este pasaje porque este milagro a mí me vuela la cabeza, es alucinante. O sea, a ver, el tipo se desmaterializó y se apareció en otra ciudad. ¿Sabes? Es de lo, o sea, es como cuando Jesús Es llevado por el Espíritu al desierto. es como, claro, tal cual. Transfiguró. Se le apareció. Hoy la física cuántica sabe que la materia en realidad deberíamos poder atravesar las paredes, teóricamente. Está toda la teoría, la desarrollada, pi más 4, sí, pi al cuadrado, tendríamos que atravesar la materia porque en realidad no existe ninguna materia. Es toda energía. Si vos vas a lo más pequeño, no encontramos ninguna materia, es toda energía. Es todo poder. Deberíamos poder pasarlo, pues la fe no lo da. Pero hay gente que ha roto las leyes de la física a través del Espíritu. ¿Querés leerlo de vuelta? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Está bien? Lo dejamos ahí, falta un poquito de minutos, pero así podemos, ya arrancamos con el capítulo, con la conversión de Saulo, cuando el Señor lo permita. Bendición. Adiós.